bien, mis hermanos y hermanas, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a este refuerzo doctrinal del día de hoy, viernes 21 de agosto del año 2020, en la Escuela de los Profetas con Walter Posada. Es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy y durante todos los días y en cualquier momento que estén viendo este refuerzo doctrinal, que sea un agrado para ustedes, que pueda nutrir su espíritu y que puedan encontrar la doctrina de Cristo en lo que hablamos, basado en las Escrituras y en los profetas modernos. El tema que vamos a tratar hoy es un tema supremamente importante. Lo hemos denominado una voz apacible. ¿Cómo escuchar esa voz? ¿Cómo dejarnos guiar por ella? ¿Por qué se nos manda que escuchemos esa voz apacible? Vamos a iniciar y vamos a tratar ese tema hoy en este refuerzo doctrinal. Antes de iniciar, como siempre, quiero invitarles a que se suscriban si no lo han hecho, si están escuchando esta lección, a que pueden hacerlo aquí abajo en el canal, en el letrero rojo que dice suscribirse, y a que puedan activar la campanita que está al lado, para que reciban todas las notificaciones de todas nuestras lecciones y nuestra programación semanal. Igual para que nos sigan en nuestra fanpage, ven sígueme con Walter Posada en Facebook. Y si aún no han visto la lección de esta semana, puedan aquí en este mismo canal encontrar la lección, el Amán del 1 al 6. Muy bien, mis hermanos, vamos a iniciar. Y para asociar este refuerzo doctrinal con las cosas que hemos estudiado durante esta semana en la lección de Ven Sígueme, vamos a ir a el Amán 5 al versículo 29 y vamos a encontrar una experiencia fabulosa que sucedió en este párrafo. Dice lo siguiente, versículo 29, y aconteció que llegó una voz como si hubiera provenido de encima de la nube de oscuridad diciendo, arrepentíos, arrepentíos, y no intentéis más destruir a mis siervos, a quienes os he enviado para declarar buenas nuevas. Y ocurrió que cuando oyeron esta voz, percibieron que no era una voz de trueno, ni una voz de un gran ruido tumultuoso, mas he aquí era una voz apacible de perfecta suavidad, cual si hubiese sido un susurro, y penetraba hasta el alma misma. Pues bien, mis hermanos, esta voz que están escuchando aquí, estas personas, estos lamanitas, penetró hasta su propia alma y era una voz suave y apacible. Qué hermoso sentimiento puede ser escuchar la voz de nuestro Señor. Qué hermoso sentimiento puede ser dejarnos guiar por esa voz o que esa voz nos testifique de las verdades eternas de este evangelio. Nosotros podemos tener experiencias similares a esta que tuvieron estos hermanos lamanitas, este pueblo lamanita, y también como lo dijo el elder Bruce de McConkie, él expresó que todos los santos de los últimos días podemos tener experiencias espirituales tan poderosas como las tuvo José Smith o cualquiera de los profetas del Señor. Nosotros, si estamos en armonía con la voluntad del Señor, y si es la voluntad del Señor, podemos percibir esa voz suave y apacible más a menudo de lo que nosotros nos imaginamos. Hay otra historia que también me gusta acerca de cómo se escucha esa voz suave y apacible y qué hay que hacer para escucharla. Se encuentra en 3 Nefi 11 de los versículos 3 al 5. Esto sucede cuando Jesucristo, nuestro Salvador, se aparece en el templo en la tierra de abundancia. Dice lo siguiente, y aconteció que mientras así conversaban unos con otros, oyeron una voz como si viniera del cielo, y miraron alrededor, porque no entendieron la voz que oyeron, y no era una voz áspera ni una voz fuerte. No obstante, y a pesar de ser una voz suave, penetró hasta lo más profundo de los que la oyeron, de tal modo que no hubo parte de su cuerpo que no hiciera estremecer. Sí, les penetró hasta el alma misma e hizo arder sus corazones. Tenemos entonces aquí dos experiencias muy similares, la de los lamanitas que leímos en el Amán y ahora la de los nefitas en la tierra de abundancia, escuchando la voz suave y apacible. Escuchar la voz de Dios, la voz del Señor, es algo que realmente nos puede cambiar la vida, tal y como lo hizo con estos lamanitas y también con los nefitas, o con el profeta José Smith, y con todos aquellos que viven en armonía con las enseñanzas del Salvador.
Definitivamente escuchar la voz del Señor es algo que nos orienta y nos lleva por un camino seguro. El presidente Nelson y todos los apóstoles actuales nos invitan a escucharle y por medio de sus palabras cambiar nosotros y ser semejantes a nuestro Salvador. Y lógicamente eso significa que al escucharle nosotros deseemos hacer y actuar como Él lo haría. Yo quiero en este momento brindar un saludo especial a una de nuestras fieles seguidoras y oyentes de nuestros programas y que nos acompaña siempre en nuestro canal, Yasmín Yadira Arellano. Ella nos preguntaba o nos hacía un comentario si podíamos hablar de cómo diferenciar o cómo hacer para escuchar la voz del Espíritu, la voz de Dios, pero cómo diferenciarla si era la voz de Dios o la voz del mundo. Bueno, antes que nada, Yasmín, y a todos ustedes, mis hermanos y hermanas, les quiero decir que escuchar la voz de Dios es una habilidad. Por decirlo así, es un don, un talento que con la ayuda de Dios y con su gracia y una vida de obediencia nosotros podemos lograr. Sin embargo, escuchar la voz de Dios tiene que ver con la voluntad de Él. Generalmente su voz se manifiesta a través del Espíritu. O sea, no es una voz que escuchemos directamente de Dios o del Salvador, sino que es a través de su Espíritu. Yo quiero compartir una experiencia que tal vez puede parecer un poco coloquial, pero siempre me ilustra mucho lo que es escuchar la voz de Dios a través del Espíritu y escuchar la voz del mundo. Hace muchos años, tuve la oportunidad de ir con muchos amigos miembros de la iglesia. Muchos éramos líderes, obispos, presidentes, y decidimos organizar una salida de recreación a ver un equipo de nuestro país que estaba jugando en un torneo internacional y todos seguíamos a ese equipo. Así que fuimos a ver ese partido. Mientras estábamos en la cancha, el estadio casi reventaba, las personas gritando, saltando y nosotros también animando a nuestro equipo. Mis apreciados hermanos y hermanas, ahí sentí una gran euforia colectiva. Ahí sentí un ánimo que no podría describir en este momento. Pero ese ánimo y esa fuerza no es lo mismo que siento cuando escucho la voz del Señor, la voz del Espíritu. No es lo mismo. He aprendido con los años que son cosas muy diferentes. El mundo y las personas viven muy engañadas y piensan que la euforia colectiva o la algarabía, el tumulto es la voz del Señor, pero resulta que no. Esas son energías que se dan en diferentes ámbitos. Por lo menos en mi caso, como coach y conferencista, muchas veces tenemos experiencias con los públicos con los que se habla, de mucha alegría, de mucha energía, pero escuchar la voz del Señor es algo diferente. Generalmente, esa voz del Señor se escucha por el Espíritu, y Él, a través del Espíritu, utiliza una voz suave y apacible. Presidente Boyka Packer dijo que esa voz del Espíritu, o esa voz del Señor a través del Espíritu, es una voz que más que oírse, se siente y nos ilumina el entendimiento. Para ilustrarlo mejor, podríamos leer la experiencia que tuvo Elías. Eso lo encontramos en el primer capítulo, en el primer libro de Reyes en la Biblia, en el capítulo 19. Vamos a leerlo un momento. El Señor literalmente está teniendo una conversación con Elías. Y entonces le dice en el versículo 11 del capítulo 19, y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego una voz apacible y delicada. Mis hermanos, así se comunica nuestro Salvador con nosotros, así se comunica nuestro Padre Celestial con nosotros, así como lo hizo con Elías, por medio de una voz apacible y delicada, una voz que nos penetra en el corazón y nosotros sentimos, sin lugar a equivocación, que es una voz que viene de los cielos. Esa es la manera, mi apreciada Yasmín y mis apreciados hermanos,
no hay discusión, no hay cabida para ninguna duda cuando realmente escuchamos a nuestro Salvador. Cuando en nuestro corazón hay un sentimiento de no saber si lo que estoy escuchando es mis sentimientos, mi propia conciencia o la voz de Dios, podríamos pensar nosotros que ahí ya no está presente la voz de Dios, porque eso es, o más bien causa un efecto de total sentimiento espiritual. Yo los invito, mis hermanos, cerrando este refuerzo doctrinal, a que busquen esos momentos, a que busquemos esos espacios para encontrar comunicación y conversación. ¿Por qué no? Cara a cara, como lo dicen las Escrituras, para que oigamos la voz de Dios, para que oigamos la voz de nuestro Salvador, podamos entenderla, comprenderla y nuestra vida sea guiada por esa voz. Nuestros caminos, nuestros pasos sean guiados por su voz, por su dirección. Sé que esto es posible. Es lo que Él quiere. Nosotros no necesitamos secretarios ni una agenda especial para comunicarnos directamente con nuestro Padre Celestial. Nosotros podemos arrodillarnos y en humildad orar a Él y esperar una comunicación de los cielos, para que esos cielos se abran para nosotros y nosotros también podamos escuchar esa voz apacible y delicada que han escuchado los santos profetas. Testifico de estas cosas, mis hermanos, porque sé que son verdaderas, que pueden sucedernos a nosotros. A mí personalmente me han pasado, no con la frecuencia que quisiera, pero me han pasado, y sé que a muchos de ustedes también han tenido. Sé que muchos de ustedes también han tenido estas poderosas experiencias espirituales. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Un fuerte abrazo de la Escuela de los Profetas y de Walter Posada. Que estén muy bien. Gracias.